que nos abran las puertas, agradecidos desde aquí, desde Ricardone. Habiendo hecho esta introducción, damos inicio a este nuevo streaming de medicina integrativa. Y bueno, a título de agradecimiento, ¿no? Porque la gente nos abrió las puertas de Corrientes, fueron sumamente hospitalarios, pero sobre todo nos entregaron su confianza. Siempre, siempre pasa eso, Maxi, cuando saben que nos podemos organizar y también nos hacen el aguante acá, la gente, ¿no? De toda esta zona que estamos por ir. Son 3, 4 días que estamos a pleno. Bueno, ellos ya empiezan y dame un turno y queremos estar con ustedes y vamos a charlar y queremos ir a tomar unos mates. Y se arma todo una energía tan buena que, bueno, a nosotros nos viene muy bien porque también conocemos otras culturas, otra gente, y bueno, es la forma de seguir adelante y de acompañarnos unos con otros. Y bueno, ¿cómo fue todo esto? Salimos el jueves para allá. Ese jueves, el último jueves, el pasado, nosotros atendimos acá, atendimos a las personas, a nuestros pacientes de A full siempre. estuvimos, sí, sí. Que también les mandamos un saludo, que no se pongan celosos. Sí, sí, a todos los que nos siguen, nos hacen el aguante. Los gran mismos abrazo. de siempre, los de todos los días. Sí, genios. Y estuvimos ese jueves atendiendo y más o menos para el mediodía, la siesta, cargamos todo, porque hay que hacer como una mudanza. O sea, trasladamos todo el instituto para allá. Y Ya salimos. estamos diseñando unos baúles, ¿no? Que Sí, queremos a ver qué pasa, a ver qué sale de eso, porque bueno, nos están solicitando para ir a algún lado, al otro, y bueno, es organización y se empieza por ahí en un viaje, ¿no? Es cómo organizás, La preparación, cómo sí. acomodás y demás. Tal cual. ¿Cuántos kilómetros hay de acá a Y Corrientes? prácticamente 800 kilómetros, viaje duro, ¿eh? Bueno, es un viaje de Largo. 9 horas, ¿no? Sí, 9 horas, fácil, Fácil. casi sin parar, pero nosotros le vamos a contar como cuando ustedes quieran hacer un viaje o lo puedan llegar a hacer, esos viajes largos, cómo hacerlos. Y le contamos cómo fue en nuestra experiencia. Claro, o sea, después cada uno es libre de elegir, ¿no? Pero les vamos a contar lo que hicimos nosotros en función de la salud también. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta, más en un viaje tan largo, de 9, 10 horas, es el tema de la circulación. Porque es bien conocido el tema de la formación de coágulos. Fundamental, la famosa trombosis venosa profunda, cómo evitarlas, ¿no? El hecho de estar sentado por mucho tiempo, con inactividad en las piernas, es algo que favorece a la formación de trombos, ya sea en un vehículo, en un barco, en un avión. Estar, o en una casa, estar postrado en una cama. Mira, también. me acuerdo cuando llegué acá al pueblo, estoy hablando hace 30 años, ¿no? Me llegó mi segundo o tercer paciente y vino con un dolor terrible en la pierna después de un viaje, eran 1700 kilómetros que venía de Brasil y justamente había hecho una trombosis venosa profunda. Bueno, increíble, increíble lo que pasó y eso yo lo vi frecuentemente en muchos pacientes por no tomar las medidas a veces que, bueno, uno que quiere llegar lo antes posible, que está cansado, pero no. Vamos a hacer bien las cosas y le vamos a contar cómo fue. Me podrán decir que uno puede hacer todas las medidas para evitarlo y a lo mejor tienen la mala suerte de igual tener una trombosis. Sí, es cierto, es una realidad, pero esto es estadística y mejoremos los números en favor de la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a la circulación para que la sangre circule? Nosotros las estrategias que tomamos fue ir parando, pero hacer una pausa activa. O sea, a las 2, 3 horas de viaje frenábamos en alguna estación de servicio o en algún parador, salíamos todos y caminábamos. O sea, no es que íbamos a tomar un café y vuelta a sentarse. Y la elongación, elongar sobre todas las cosas también, la caminata esa que tiene que ser. Y viste que de acuerdo a los manuales que tenemos y demás, no más de 2 o 3 horas es lo indicado para manejar. Entonces, parar, caminar, bueno, hacer respiraciones profundas, viene muy bien. El concepto de pausa activa es el que quiero que quede, por el hecho de que no es frenar y tirarme en la sombra de un árbol o sentarme, no, moverse, pues venimos de 3 horas de inactividad, de quietud total. Entonces, tenemos que activar los músculos, sobre todo de las piernas y de los gemelos,
para que haga la circulación de la sangre. El corazón de las piernas son los gemelos y la única forma de activarlo es moviéndolas. Y a veces no hay espacio para moverse, por ejemplo en un avión, y lo que se puede hacer es pararse en el lugar y hacer una marcha militar o simplemente elevar los talones como si fuesen puntitas de pie y con eso estoy activando los gemelos y estoy bombeando sangre. Bien, la otra cosa es la utilización en los viajes de avión, ya que lo nombras, de las vendas de compresión o las medias de compresión. Sí, Y es las una vendas, forma. lo que tiene la venda está bueno, Sí, pero sí, hay que saber usarla, hay que saber claro. Y vendarse. colocarla, claro. Y además se va aflojando con el paso de las horas. Entonces Bien. hay que tener saber hacerlo. Entonces las medias van mucho mejor. Las medias es más fácil, Sí, es sí, algo más práctico, que lo puede hacer cualquiera. Son unas medias duras, sí, sí, sí. difícil de poner, Compriman muy bien, viste, las pero piernas. ayuda un montón Claro. y se consiguen fácilmente. Eso sobre todo para cuando no hay espacio para moverse o alguien que tiene alguna dificultad de la movilidad, una movilidad reducida, por ejemplo. Y otros dos consejos serían evitar cruzarse de piernas y también el consumo de alcohol, porque también favorece a todo esto que estamos hablando. Trastornos circulatorios. Eso en cuanto a la circulación, que es fundamental porque es un riesgo que está permanente. Ahora, lo otro que hacíamos era rotar. Nosotros teníamos esa posibilidad. Éramos 4 los que fuimos para allá. Los 4 manejábamos. Entonces íbamos rotando el piloto en esas paradas que hacíamos. Parábamos, caminábamos un poco, una caminata contundente, o sea, a buen ritmo. Sí, sí. Nos tomábamos algún cafecito, un mate o a veces no, Agua, agua, la hidratación. y rotábamos los asientos, como en el vóley. Sí, sí. Y eso también ayuda en el caso que lo puedan hacer. Me pueden decir, a lo mejor somos 2 o soy uno solo, que el que maneja. Bueno, no Ahora, se puede rotar. qué importante estar en buenas condiciones físicas y por qué no mentales, ¿no? Porque las rutas argentinas tan complicadas, lo que vimos en la ruta 11, bueno, había no pozos, cráter, y con animales sueltos, sin banquinas. Realmente hay que tener mucho cuidado, estar muy despierto, no andar deprisa y el copiloto estar muy, muy atento junto al conductor, ¿no? Y el copiloto tiene una función acá. Fundamental. Tiene que estar atento. Sí, sí, sí. Y ojo con las medidas de distracción, evitarlas. Esas pantallas que vienen cada vez más grandes en los vehículos o sistemas de Wi-Fi portátiles ya se están prohibiendo en muchos países y creo que está muy bien la medida, ¿no? Porque obstaculizan lo que es la observación de toda la ruta y de todo lo que está Y pasa que sucediendo. un error ahí es fatal. Sí. Entonces hay Es que... un segundo y he un visto segundo. mucha gente conocida, amigos y demás que han tenido accidentes justamente por la distracción. A veces un estornudo, uno se puede, ya, viste, pierde el control y es un peligro. Lo otro que hay que tener en cuenta es el tema de la comida. De no comer algo tan pesado. Por ejemplo, en las estaciones de servicio, en los paradores, muchas veces no hay tantas opciones, es la realidad. Pero también como siempre hablamos, si no hay demanda tampoco hay oferta. Yo creo que de a poquito empieza a haber en las estaciones algunas opciones saludables. Tienen que ser todos alimentos que sean de digestión rápida, que no den sueño. Y si uno se prepara la famosa vianda, es mucho mejor. ¿Cómo la podemos preparar, Maxi? A ver qué te parece. No, el tema de la preparación es fundamental. Si uno cuenta con esa posibilidad, con ese tiempo de poder organizarse, llevarse una vianda con frutas, por ejemplo, con semillas, con frutos secos, ¿por qué no? Algún sanguchito tranquilo. Me viene bárbaro para afrontar todo ese viaje, frenar, comer algo liviano y seguir con energías. Me parece bárbaro. Es la forma, incluso algún yogur también, porque Sí. no un yogur natural, que, bueno, no, es rápida digestión, nos aporta energía y, bueno, también nos ayuda a dar saciedad y seguir adelante. Por ejemplo, el hecho de esas hamburguesas doble con queso y papa Ah, frita que son... justamente en las estaciones de servicio se están ofreciendo y Hay un montón de eso, son es un peligro. riquísimas, Sí, ojo. sí, sí, sí. Y cada tanto uno se puede dar ese gusto, ¿no? Siempre lo decimos, el permitido tiene que estar, pero que sea cuando llego, no en el recorrido, porque da mucho sueño digerir tanta grasa. Entonces es preferible comer algo liviano, aguantar el viaje y cuando llego me como la hamburguesa, me doy ese gusto.
y estoy más seguro. Estaría bueno que vendan algunas bandejitas, viste, de arándanos, alguna manzana, que en algunos lugares, pero remotamente a veces uno los encuentra. Pero en general es todo muy sintético, es muy malo para la salud. Yo digo, uno lo hace cada tanto un viaje de estos, pero aquel que está todo el día en la ruta, em, lamentablemente va a repercutir en la salud. Entonces, un llamado nada más simplemente que ojalá que se den cuenta que es importante cuidar la salud también de esta gente, de los camioneros, de los choferes, de la gente que está siempre en la conducción de vehículos. Así que hablamos de la circulación, medidas para favorecer la circulación sanguínea, hablamos de los alimentos, alimentos livianos, y hay que alimentarse, porque necesitamos esa energía. Sí, sí, O sea, necesitamos fundamental. el equilibrio. El ayuno prolongado durante el manejo, que es una actividad que requiere mucha energía, la actividad mental, la atención es lo que más consume, yo necesito reponerla. Te baja la glucosa cerebral Por y eso bueno, no empieza a dar sueño también. hay que Los comer. extremos son Exacto. complicados. Necesitamos ese equilibrio como siempre lo decimos. Tiene que estar el equilibrio, como lo decían los chinos también. Sí, sí. Llevarse siempre la jarrita o la famosa botellita de agua y nos acompaña muy bien. Para la hidratación, decís Sí, vos. sí, fundamental, ir tomando agua y eso es el gran compañero en un viaje. Y también la otra, Maxi, que vos siempre lo decís, que siempre que hay ganas de orinar, apenas hay que ir al baño. O sea, parar, orinar y seguir. ¿Por qué? Porque esa vejiga que está casi llena y ante un siniestro, ojalá que nunca ocurra, bueno, están las famosas explosiones de vejiga, ¿no? Sí, Como o se dice, o perforaciones, porque perforaciones que, bueno, lamentablemente complican más las cosas. Entonces también prevenir, apenas uno tiene ganas, vaya al baño, que es una muy buena medida preventiva. hasta incluso sin llegar al extremo del siniestro, del choque, sino un sacudón fuerte, un bache, también puede generar alguna complicación, con la vejiga extremadamente llena. Sí, sí. Eh, Y la otra cosa, bueno, evitar todo lo que es elementos que están sueltos, también porque ante un caso de frenar y demás, pero creo que lo sabemos todos, pero bueno, recordar no viene mal, ¿viste? y Los otra animales cosa, también, ¿viste? que esto es algo por ahí más curioso, es el tema de la ventilación del vehículo. En el habitáculo, muchas veces, y más en el verano, que uno pone el aire a fondo para ir fresquito y se cierra toda la ventilación. Hoy en día los vehículos más nuevos, y ya también hace unos años están, tienen una opción de poner una ventilación, que lo que hace es renovar el aire del habitáculo. Si eso estaría cerrado, herméticamente cerrado, vamos consumiendo el oxígeno y vamos generando dióxido de carbono. Claro. Y que difunde mucho más rápido que el oxígeno y bueno, no trae problema. Tal cual. Entonces nos puede dar sueño eso. Más si está el vehículo lleno. Por ejemplo, un vehículo pequeño con 5 personas que están respirando y cerrado herméticamente en un viaje muy largo, me puede estar generando sueño el dióxido de carbono que están generando los pasajeros. Sí, Entonces, ventilar y recambiar ese aire. fundamental, fundamental. Creo que todas estas pautas vienen bien. Siempre el ser cuidadoso, cómo es la conducción de la persona y bueno, si está preparada también para la ruta. Eso es lo otro, porque hay camiones, hay distintas situaciones que hay que tener un entrenamiento y a veces no cualquiera y se larga uno a manejar en la ruta y hay que tenerle mucho, mucho respeto. No, eso ni hablar. La parte técnica del vehículo, la experiencia del piloto, eso siempre tiene que primar. Ahora, pasando en limpio, lo que hicimos nosotros, lo que les contamos es el tema circulatorio, la prevención. ¿Cómo lo hicimos? Con caminatas. Cada 2, 3 horas frenábamos, caminábamos todos, rotábamos el piloto, consumíamos cosas livianas, ensaladas, frutas, semillas, frutos secos. Creo que en algún momento paramos y comimos una pechuguita de pollo a la plancha, tranquilo, y mucha hidratación. Esto de renovar el aire, de ir ventilándolo, cuando hacemos esa parada, abrir las puertas, que se renueve, y si tenemos la opción de las ventanillas, abrirlas. Son unas ventanillas que están como abajo, está el botoncito en el tablero. Y si no, bueno, bajamos un poquito la ventanilla. Sí, y otro motivo también que a veces puede ocasionar, y la gente hoy lo tiene muy incorporado, es el uso del celular. Mucho cuidado cuando uno maneja, tiene que estar, incluso el GPS, ¿no? El famoso GPS. Creo que ahí el copiloto cumple una función fundamental
porque es un motivo de distracción y también, ojo con las llamadas, ojo con los WhatsApp, simplemente el que maneja no se tiene que distraer y así las cosas salen redonditas y bien. Vos pensás que los profesionales, los que hacen turismo carretera y demás, tienen un copiloto, los que hacen Dakar, por ejemplo, y que Tiene son pilotos profesionales, función fundamental. no se distraen en absoluto en el camino. Tienen al copiloto que les va indicando. Toda su atención está en el manejo y son profesionales. Imagínense una persona que no es profesional en el manejo si va a estar distraída. Sí, sí. Yo creo que todas estas pautas, aunque se sepan, yo creo que ustedes lo saben muy bien, pero bueno, recordar está bien y de esa forma uno va mejor por la vida, ¿no? La prevención ante todo. Como siempre decimos, eso es clave. Mejor prevenir que curar. Qué rico está tu mate, Maxi. Ah, sí, está bueno, Gracias. está bueno. Allá en Corrientes se toma mate, ¿eh? Todo el Bueno, mundo anda con el termo bajo el brazo, el mate. mate y chipá. Qué bueno. Pero más que una bebida para los correntinos, es un acto cultural, es un momento de unión y de compartir. ¿Quién no te da un mate? Venían los pacientes y nos daban el mate, ¿viste? Sí, Nos venían a la consulta con el mate y el sí, termo. increíble eso. Pero bueno, está muy bueno, los felicito. Y acá también, en todo el país, es argentino. Y chipá, siempre chipá, en todos lados, de Uy, el todas las chipá. formas que te ocurra. ¿Cómo está formado el chipá? A ver cómo lo... Bueno, eso es hace? interesante mencionarlo porque algunos saben, otros quizás no, que el chipá no tiene gluten. Entonces Está es bueno un eso, ¿eh? alimento Sí. apto para los celíacos. Eso está bueno. El chipá es una opción para la persona celíaca. Ahora, ¿de dónde se hace el chipá? ¿Con qué harina? Bueno, es la harina de mandioca. La mandioca es una raíz, un tubérculo, O yuca, ¿no? o También. yuca, también llamado yuca, que lo que hacen es, cosecharla, se la deja secar y después se tritura y ahí se hace la harina de mandioca. Que con esa harina se elabora el chipá en todas sus variantes. Hacen hasta sándwiches de chipá, mila chipa, todas las formas que se pueden A ocurrir. mí me gusta el chipá en boca. Chipá en boca. Creo que así se dice. Perdón por el... Sí, eso en guaraní. Yo lo pregunté porque no sabía qué era tampoco. ¿Y significa? El chipá pistola por la forma que tiene de tubo. Qué bueno. Bueno, todas las variantes de chipá, pero también utilizan la fécula de mandioca, que eso es completamente distinto. No es lo mismo la harina de mandioca que la fécula de mandioca. O almidón. Claro, es muy rica en almidón, es todo almidón. El almidón de la mandioca, ¿no? También llamada tapioca. Entonces hay que diferenciar esas dos materias primas, la harina de mandioca y la fécula de mandioca. No es lo mismo. Uno cuando hace un chipá o cualquier derivado del chipá con fécula de mandioca, que es rica en almidón, está primero que tiene un proceso de purificación, en donde se eliminan todos los componentes y solamente queda el almidón. Eliminamos fibra, lo poco que hay de proteína, de grasa se eliminan, los oligoelementos, queda solo almidón. ¿Qué implicancia va a tener en nuestro organismo la fécula de mandioca? Lo que nos va a hacer es que tiene el índice glicémico tan alto que es como una patada al pecho de azúcar, de insulina, y no nos genera saciedad. Primero que es muy malo para el páncreas. Y segundo, que no nos genera saciedad. Vamos a estar comiendo uno tras otro, pan, 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 sin parar. Y no te das cuenta de lo que está ocasionando. Estás dañando el páncreas, estás Claro. consumiendo un montón de calorías. Es muy dañino el tema de la fécula. Y además te inflama el intestino. En cambio, la harina de mandioca tiene fibra. Es muy rica en fibra. Si bien tiene muy poquita proteína y grasa, también tiene. Y tiene algunos oligoelementos o minerales. Entonces, lo que va a hacer la fibra es enlentecer esa absorción y no va a tener el índice glicémico tan alto. Entonces, nos va a generar más saciedad, nos inflama menos y por eso tenemos que optar por la harina de mandioca. Sí, que bueno, aparte de ser el chipá muy rico, muy sabroso, es muy nutritivo. Entonces, importante que acompañar al mate, acompañar, bueno, a esas reuniones con los chipá y saber que aquel que es intolerante o celíaco, bueno, puede consumir, tiene este plan del chipá que es exquisito. Encima tiene queso, ¿viste? Bueno, tiene Después lo van adornando, cada uno hace su la receta. receta que tienen los correntinos, que son increíblemente ricos, donde pares y venden chipá, son todos ricos. Ahora, si uno quiere hacer un chipá, que está en un momento se puso bastante de moda, y va a una dietética,
a comprar la mandioca, muchas veces te dan a elegir, ¿querés harina de mandioca o fécula? O a veces no tienen, te dicen, tengo fécula de mandioca. Y uno por no saber, sí, agarra la fécula pensando que es lo mismo. Y no, no es lo mismo. Tienen que elegir la harina de mandioca. Eso para que les quede como observación y que sepan lo que están eligiendo. Buen dato, ¿eh? Buen dato. Y por otro lado, bueno, la mandioca en sí, si hablamos de la mandioca, que la hacen, pero espectacular lo sabrosa que es, y se puede hacer, bueno, ellos la hacen también frita, pero bueno, nosotros lo aconsejamos al horno. Bueno, la mandioca es antiinflamatoria, es digestiva, es antioxidante, mejora todo lo que es inflamaciones a nivel, e incluso irritaciones intestinales, colon irritable, gastritis. La mandioca es un alimento, pero tan nutritivo que justamente, y tiene minerales, tiene magnesio, tiene potasio, tiene calcio, o sea, te asegura la conducción neuromuscular. Increíblemente un alimento súper para consumir. Y la mandioca no es lo único que abunda en Corrientes y todo el norte de nuestro país, Sigue, sino sigue. que tienen otras frutas, como por ejemplo el mango. El mango es fabuloso. El mango se caracteriza por, bueno, abundar beta-carotenos, que es la vitamina A, muy bueno para la visión, se los aconsejo. Visión y piel, ¿no? Visión y piel desde ya, y después todo lo que es vitamina C, vitamina E, flavonoide, aparte es muy rica y muy sabrosa la fruta. A mí los correntinos me dijeron que estaba el mango y la manga. O sea que estaba el macho y la hembra de esa fruta. Que supuestamente la hembra tiene menos fibra y el macho es como más fibroso. No sé si ustedes lo conocen y me lo pueden desmentir, pero bueno, como dato. Sí, sí, eso es algo muy, muy lindo saber. Y la otra cosa también, Maxi, es el mamón, otra de las frutas típicas de ello, que es muy nutritiva y bueno, se puede hacer en compota y un excelente postre y encima, bueno, tiene las propiedades de alta cantidad de minerales y de vitaminas que, bueno, tenemos ahí dentro la vitamina C nuevamente, todo lo que es vitamina E, el magnesio, el zinc, el potasio, el fósforo, increíblemente nutritiva. Entonces tenemos un lugar en Corriente que nos da, y tenemos el río también, Maxi, no nos olvidemos. Sí, el río Paraná, que es hermoso porque es muy ancho allá en Corrientes. O sea, hay lugares que no se ve la otra costa. Estás parado en la costa y no ves la costa que está enfrente, parece el mar, Sí, porque sí. es todo agua, hasta el horizonte. Y bueno, hay un montón de especies, hay una fauna especial, sobre todo pescados, Sí, ahí como tenemos el dorado, el surubí, el pacú. Bueno, cada uno tiene características distintas, pero bueno, todos reúnen proteína de alta calidad y cantidad también. Y aparte, bueno, algunos tienen, no tantos como los peces de mar, pero tienen también omega 3, tienen omega 6. O sea, tienen todo para poder vivir de una forma saludable, con alimentos reales y alimentos naturales, o sea, muy y bien. además la contaminación en el río allá es mucho menor, porque no hay El tanta agua es industria. clara, El ¿viste? agua Es es mucho más transparente, clara, te sí. puedes meter, te ves los pies. Una cosa, las playas, una es más linda que otra, ahí en el centro, lo que hemos visto. Y también, bueno, está el famoso Paso de la Patria, que es muy turístico. Bueno, tiene para recorrer Corrientes lo que ustedes quieran, se los aconsejamos, porque es un destino para pasarla más que bien. Y lo otro que me llamó la atención es que cocinan mucho en hierro. Hay muchos utensilios de hierro, que acá voy a hacer un poquito un spoiler de otra entrega que vamos a hacer hablando puntualmente de todos los utensilios de cocina, pero el hierro tiene una particularidad. No solo que es beneficioso para la salud porque no nos está entregando ningún componente nocivo, sino que nos aporta hierro. O sea, que para una persona que sufre de anemia y tiene un historial con la anemia, puede cocinarse en hierro y va a tener un aporte tipo mantenimiento. A ver, no estoy diciendo que voy a curar una anemia por cocinar en una sartén de hierro, no. Cuando uno tiene anemia tiene que hacer un tratamiento, salir de esa situación de anemia y una vez que está bien, pero tiene esa predisposición, qué mejor que cocinar en utensilios de hierro, que nos va a mejorar porque nos está aportando hierro. Muy importante la forma que cocinas, con qué vas a ¿Con qué cocinar. vas a cocinar?
Y tal es así que hay varios estudios que se hicieron, hay uno que se hizo en África, en donde le entregaban a personas desnutridas sartenes de hierro y lo medían con laboratorio al hierro en sangre. Y lograron que suba 1 punto después de 3 meses solamente de cocinar. O sea, la misma alimentación que tenían, nada más que en la sartén de hierro. Para que vean la efectividad que está demostrado de cómo mejora las anemias. Así que aquel que por ahí tiene este tipo de problemas, es una muy buena opción utilizar sartenes o ollas de hierro. Son pesadísimas, eso sí, pero están buenas. Y son fáciles de limpiar porque no se rayan, o sea, uno lo puede raspar y listo. Muy buen dato. ¿Cómo te atienden los correntinos? Bueno, fiestas tienen a cada rato. Uno de ellos ahora se viene el carnaval, un momento de alegría, un momento de baile, un momento de, bueno, también de unión entre ellos. Lindo para ir, bueno, justamente vamos a tener 4 días de esa fiesta y se los aconsejamos para que se acerquen. Están los esteros del Liberá, o sea, tiene todo, Corrientes, y cada vez más lindo esa costanera, como dice la canción, ¿no? De Mario, el Sí. estudiante del interior. Qué lindo. Hermoso Corrientes, y probablemente haya alguna sorpresita para la gente de allá que quizás no esperemos un año entero y quizás nos veamos antes. ¿Vos decís, Maxi? Pero bueno, ya lo vamos a ver a Qué eso. lindo, ojalá se dé. Existe y una a ver alta posibilidad. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y a nuestros televidentes de siempre, a la gente de acá, de la zona, agradecerles como siempre por estar. El próximo streaming no se lo pierdan porque vamos a hablar de algo muy interesante que lo vamos a mostrar en la semana. Vamos a ir dando pistas del próximo tema, así que estén atentos a las historias que hace Agus, excelente. Gracias, Agus, como todos los martes, a cargo de los controles. Maxi, te quería preguntar algo, si antes de terminar, una cosita, Agustina, ¿hay alguna pregunta, algo que puedas destacar? Si no, cerramos por el tema tiempo. Está buenísimo el tema de los utensilios, que Hay que dar un vivo de todo. muchas de las cosas que usaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, estaban muy quizás no lo conocían la parte química, pero estaban muy bien orientados. Era mucho mejor en un montón de aspectos ese tipo de cocina con los materiales que utilizaban antes. Y después, bueno, con la modernización, el capitalismo y demás, la industria, ha cambiado bastante la forma de cocinar. Que bueno, vamos a tener que hacer un vivo de eso. También acá comentan y dicen, yo cociné muchos años en bolsa de hierro y la comida sale inclusive mucho más rica. En parrilla de hierro sale más rica. Sí, Otra vez repitieron. ni hablar, otro sabor. Sí, yo tengo una sartén de hierro y cocino ahí. Después dicen, qué bueno saber lo de la harina de mandioca. Gracias. Pregunta, ¿ustedes aconsejan ponerle queso? ¿Cuál? Bueno, el tema de los quesos está buenísimo y lo que hay que tener en cuenta de los quesos, que se pueden consumir, no hay ningún problema, tener en cuenta el valor nutricional de cada tipo de queso. Hay quesos que tienen mucha grasa y hay que conocerlos, ¿no? No estoy diciendo que no puedan comer grasa, pero si uno, por ejemplo, está en un plan de descenso de peso, de modificar la composición corporal en favor del músculo y disminuir la grasa, los quesos ricos en grasas hay que tratar de evitarlos y consumir los que tienen un menor tenor graso, como por ejemplo el queso por salud y el queso mozzarella. Pero también, eso es algo muy interesante para charlar, que lo podemos meter junto con los utensilios. Me quedo con la mozzarella. La mozzarella es muy rica y es muy sabrosa y queda muy bien. queda bien y no tiene mucha grasa, así que es excelente para consumir. Lo que hay que tener cuidado con el tema del chipá, que se los aconsejamos, es que a veces lo hacen con harina de trigo. Entonces, mucho cuidado, el chipá tiene que ser de harina de mandioca y lo tienen que preguntar porque si lo hacen con trigo no sirve, no es el chipá ni es lo que estamos aconsejando. Sí, a veces dan mezcla. Claro, entonces queda como algo que no va a aportar los nutrientes que necesitamos, entonces más vale hacerlo nosotros, es hornear, es saber la receta y que ellos, los correntinos, tienen unas recetas que tienen 2 o 3 que son espectaculares, una más rica que la otra y se los aconsejamos. Así que nada más que agradecer e invitarlos como propuesta, si quieren hacer una escapada, un fin de semana largo, a conocer la ciudad de Corrientes, que está hermosa. Sí, está divina. Maxi, es un plan muy lindo para hacer ¿qué en comida familia. te gustó de allá? ¿Con qué te quedas?
Y los pescados de río asados creo que no tienen comparación. A mí me encantó el surubí a la parrilla, qué rico. Sí, La verdad que espectacular. sale bien. Bueno, vamos a tener que ir a buscar uno y hacer acá lo que consigamos. No es lo mismo, pero vale. Un placer estar acá al lado tuyo, Pa. Maxi, gracias, Frente a toda la gracias. audiencia. Y nos vemos el próximo martes con el tema que vamos a ir despistando de a poquito durante la semana. Saludos amigos, gracias por seguirnos.